Pensamiento sistémico. Desde la antigüedad han existido diferentes civilizaciones, como la romana o la griega, que han tenido la necesidad de conocer el mundo de diferentes formas. Buscan maneras de entenderlo, de comprenderlo, de relacionarse unos con otros, civilizaciones con civilizaciones, para poder seguir adelante en el transcurso de la historia. Para esto, diferentes filósofos, como fue el caso de Hipócrates, Anaxágoras, Demócrito, Sócrates, Aristóteles, han planteado y han discutido diferentes modelos de conocer al mundo y entenderlo. Muchos de ellos consiguieron la misma idea de concebir el mundo como una unión de elementos y de partes que se relacionan entre sí, y de ahí surge, ya hacia un futuro, el pensamiento sistémico como una forma diferente de conocer el mundo. Sistémico hace referencia al arte de averiguar, reconocer las conexiones entre un conjunto de elementos observados. Así se puede considerar el pensamiento sistémico como un complemento de otra forma de conocer el mundo ya conocida en la región occidental del mundo, como ha sido el método científico, que consiste en observar un fenómeno único o un fenómeno en forma de unidad y ir separando sus partes para analizarlo hasta que finalmente llega a una unidad mínima ya pues muy difícil de seguir estudiando, por lo que surge la necesidad de otra forma de conocimiento como lo es el pensamiento sistémico. Y esta nueva forma de conocer el mundo pues es necesaria, ya que observa el mundo más que como una materia y lo empieza a entender más como un conjunto de elementos que están relacionados entre sí por medio de conexiones abstractas para nosotros, pero que son visibles a la forma de pensar sistémica. A diferencia del método científico, que se basa en palabras como la de diferenciar, distinguir, separar, el pensamiento sistémico propone la idea de unir, de identificar y establecer conexiones entre los elementos observados. Por lo tanto, el pensamiento sistémico o el sistémico se pregunta qué es aquello que se conecta, cuáles son los elementos que se conectan. Aquellos que se conectan es el elemento observado, el problema observado, la situación que se está analizando. Se tratan de encontrar otros elementos que están relacionados con ese problema, y también se trata de entender cuál es su estructura o cómo es la forma en que se organizan las relaciones entre los elementos y el problema principal. El pensamiento sistémico se basa en 4 conceptos, como lo es el campo cibernético, el constructivismo, la hermenéutica y el pensamiento complejo. Cada uno de ellos da un aporte para lo que es el modelo. Cada uno de ellos conforma la estructura del pensamiento sistémico. Por el lado de la cibernética hace referencia a la causalidad. Como ya se ha entendido antes y de pronto en el método científico, la causalidad hace referencia a causa-efecto de una forma lineal. O sea, que A causa B, B causa C y finalmente C causa D, y ahí termina el proceso. Pero por el lado del pensamiento sistémico se trata de entender la cibernética como una forma de causalidad circular, en el que A causa B, B causa C, C causa D y D causa A, como un círculo sin ningún tipo de fin. Por otro lado se encuentra el constructivismo, que hace referencia a una forma de abordar la realidad. En ella se habla de que la experiencia es la que nos va a servir para poder interpretar, construir y crear una forma de entender el mundo, en el que yo soy el que percibo por medio de mis sentidos lo que observo, más no la forma del lado realista en el que simplemente se dice que las cosas ya están ahí. Para mí es lo que yo veo, esto es lo que yo percibo y eso es lo que me hace entender. También el constructivismo busca una forma de entender el mundo por medio de representar tipos de comportamientos, colocándole nombres a objetos. Por ejemplo, juego de pelota o la pelota siendo un objeto puede representar un tipo de comportamiento como es un niño jugando o algo así. Por el lado de la hermenéutica, que hace referencia al lenguaje, quizás es una de las partes más importantes del pensamiento sistémico, ya que ella es la encargada de hacernos traducir, interpretar y de entender el mundo, es la relación entre nosotros y las cosas que nos rodean, los elementos. Por medio del lenguaje podemos hacernos conocer y podemos conocer también.
Y ya finalmente por el lado del pensamiento complejo, pues es un método de pensamiento que nos obliga a crear lazos y conexiones entre conceptos e ideas, y teniendo en cuenta los otros cuatro fundamentos del pensamiento sistémico se crea una nueva forma de conocer el mundo muy diferente a al método científico, pero útil en el momento en que no se estudian fenómenos que son necesarios diferenciar o simplemente separar sus componentes, y muy útiles para analizar problemas de tipo global y entender el mundo de una forma más amplia y globalizada y no particular, ya pasa del lado particular al lado universal.